Desde hace casi 6 años, voy a completar 6 años en el gobierno, yo he tenido una visión, un sueño. Yo he soñado con una Colombia en paz, he soñado con una Colombia más equitativa, donde la gente que no tiene oportunidades tenga oportunidades y que las brechas entre los ricos y los pobres sean menores, y un país mejor educado, con más educación, con más acceso, con más calidad en la educación. Y he trabajado todos los días, 7 días a la semana, 365 días al año, para lograr que esa visión, que ese sueño se convierta en realidad. Y he comenzado a hacerlo, y comencé a hacerlo hace 6 años, por etapas, pensando en la gente. ¿Qué es lo que la gente necesita? Y comenzamos por el niño recién nacido, la primera infancia. ¿Cuántos niños en Colombia nacen y son maltratados, no son bien alimentados? Las mamás no tienen dónde dejar a sus niños cuando van a trabajar, y por eso creamos la política de 0 a siempre, una política para la primera infancia. Ya llevamos 1.200.000 niños tratados integralmente de los estratos más bajos, y acabamos de aprobar una ley muy importante, doctor Mauricio, doctor Hernán, muchas gracias, que convierte ese programa que está siendo señalado como un programa bandera en toda América Latina como una política de Estado, y vamos a continuar. Y les quiero dar una noticia, se le olvidó a usted, o tal vez, alcalde, no lo tiene registrado, pues se lo voy a informar. No solamente vamos a construir un colegio, sino vamos a construir aquí en este barrio un centro de desarrollo infantil, para que haya más posibilidades de cuidar los niños de este barrio tan importante. Después, entonces, comienza el niño, llega al colegio, y yo veía a muchas mamás, muchos papás que me decían: presidente, es que no tengo los recursos suficientes para pagar la educación de mi hijo. Digo, no hay derecho que alguien se pueda quedar sin educación porque no tienen recursos, y por eso decretamos la educación gratuita del grado 0 al grado 11 en todos los colegios públicos del país. O sea que nadie tiene la excusa de no mandar a sus hijos a un colegio porque todos son gratis. Pero algunos me decían: sí, presidente, le agradezco mucho, pero no tengo plata ni siquiera para pagar los textos escolares. Y por eso hemos regalado 18 millones de textos escolares a las familias más necesitadas, para que puedan tener también acceso a los mejores textos escolares. Y cuando los niños salían del colegio, cuando se gradúan del colegio, entonces me decían los papás y las mamás: ¿qué hacemos con estos muchachos que después de tanto esfuerzo salen y no encuentran cupos en las universidades ni cupos para capacitarse en los centros tecnológicos de capacitación? Y por eso aumentamos de forma muy importante los cupos disponibles en las universidades y los cupos disponibles en el SENA. Esta mañana en Bogotá celebrábamos el cumpleaños número 59 del SENA. Llevamos 670.000 aprendices que han salido del SENA durante mi gobierno, y la mayoría salieron con una oportunidad de trabajo digna, un trabajo formal, porque hemos hecho un gran esfuerzo en el SENA para que capacite a todos los aprendices en aquellos sectores donde hay trabajo, donde están buscando trabajo. Pero no solo eso, ya también me pregunté por qué los niños más talentosos que salen del colegio con mucho esfuerzo no pueden ir a las mejores universidades si son muy talentosos, y creamos el programa de Ser
Pilo paga. Y hoy ya 23.000 muchachos y muchachas de los estratos más bajos están en las mejores universidades del país, para que tengan las mismas oportunidades que tienen el resto de los muchachos y muchachas en Colombia. Eso es construir un país más equitativo, eso es equidad. Y también me propuse hace 6 años, vamos a conectar todos los municipios del país, todos, con fibra óptica, banda ancha, para que todo el mundo tenga acceso al Internet. Y vamos a darles las tabletas y los computadores. Hemos repartido más de 3 millones de computadores para que los niños en los sitios más remotos del país, en los barrios más pobres de Colombia, tengan el mismo acceso, el mismo que tienen los ricos en Bogotá o en Miami o en Nueva York. Eso es construir equidad. Y aparte de eso, cuando los muchachos se gradúan o salen del colegio y no encuentran empleo, yo les dije a los ministros hace 6 años, todas las políticas que se pongan en marcha tienen que tener como objetivo la generación de empleo. Cada vez que hablo con los industriales, usted lo sabe, doctor Guillermo Trujillo, porque usted es parte de la Junta Directiva de la ANDI, siempre les pregunto, esta inversión, ¿cuánto empleo va a generar? Esta política, ¿cómo impacta la generación de trabajo? Y por eso hemos podido bajar el desempleo mes tras mes, con pocas excepciones, en los últimos 6 años. Somos el país de toda América Latina que ha bajado más el desempleo, más la pobreza y más la pobreza extrema. ¿Por qué? Por políticas como esa. Y los adultos mayores, aquí va a haber varios adultos mayores que estaban, los adultos mayores que hemos triplicado la cobertura de los adultos mayores, que también hay que cuidar a nuestros adultos cuando dejan de emplearse, cuando no tienen oportunidades. Y la salud, que sé que hay mucha deficiencia en la prestación de salud, pero también ahí tomamos decisiones de primera clase y pacientes de segunda clase. Los del régimen contributivo, los que tenían dinero para contribuir al sistema, tenían unos beneficios. Los que estaban en el régimen subsidiado, los que no tenían ingresos para poder contribuir al sistema, tenían menos beneficios. Eso dije que no podía ser posible. Si queremos un país más equitativo, todos los colombianos deben tener los mismos beneficios. Entonces subí a los pasajeros de segunda clase, los coloqué en la primera clase para que todos tuvieran los mismos beneficios. Eso es un país más equitativo, eso es crear equidad. Y seguimos, la vivienda. Me acuerdo cuando lanzamos la política de viviendas gratis y anunciamos al país, vamos a construir 100.000 viviendas totalmente gratis para aquellas víctimas, para aquellos colombianos más vulnerables que ni siquiera tienen la posibilidad de tener una cuenta bancaria, que nunca han soñado con una casa. Nos dijeron populistas, demagogos, no prometan lo que no pueden cumplir. Pues bien, cumplimos 100.000 viviendas gratis aquí en esta ciudad, una de las ciudades donde más se construyeron viviendas, 700 aquí, otras 250 aquí cerquita, y vamos a seguir construyendo porque eso es algo que también le da a los colombianos una oportunidad enorme de tener una vida digna. Todo el mundo aspira a tener una casa, a tener un hogar, a tener un techo propio, a tener acceso a la salud, a tener acceso a la educación, a que sus niños sean bien cuidados, a tener empleo. Y en eso nos hemos empeñado. Y eso es parte de la construcción de la paz en este país. Lo que estamos negociando en La Habana es silenciar los fusiles, es dejar de matarnos, es darles a las FARC la oportunidad de que dejen las armas y se incorporen a la vida civil sin violencia
y los máximos responsables tendrán que pagar por sus crímenes, pero terminamos la guerra. Y eso le va a traer a Colombia inmensos beneficios. La gente me preguntaba, a ver, cuénteme, por ejemplo, a mí que yo vivo en una ciudad, ¿qué beneficio me trae esa paz? Y yo le decía, pues mire, usted está preocupado por su empleo. Y me decía, sí, yo estoy preocupado por mi empleo, y el otro me decía, es que yo no tengo empleo. Entonces les decía, mire cómo los va a beneficiar la paz. Si viene la paz, va a venir mucha más inversión, nuestra, nacional y extranjera. Muchas empresas que están con el ojo puesto en Colombia, porque Colombia es un país con un enorme potencial, pero que no han venido porque somos un país con conflicto armado. Y nos lo han dicho en todas las formas, apenas firmen la paz, vamos e invertimos en Colombia. ¿Y esa inversión en qué se traduce? En mayor crecimiento económico y en mayor empleo. Y ese mayor crecimiento económico le produce al Estado más recursos. ¿Más recursos para qué, querido alcalde? Para poder hacer más obras como las que usted acaba de mencionar, para construir más colegios, para construir más hospitales, para dar más subsidios, para ayudar más a la gente más necesitada. La paz es un círculo virtuoso, la guerra es un círculo vicioso. Por eso, la paz siempre, siempre será mejor que la guerra. Hay alguien que decía que no hay guerra buena ni paz mala. Y eso yo estoy convencido. ¿Y cómo más nos puede ayudar esta paz? Mucha gente que se siente insegura en las mismas ciudades. ¿Cuántos policías, cuántos soldados no están hoy siendo utilizados en la guerra? ¿Cuántos miles de soldados no están cuidando los oleoductos por allá en las selvas de Colombia, que vamos a poder traerlos a las carreteras, a la seguridad rural y a las ciudades? Lo mismo con los policías, para que cuiden mejor nuestras ciudades y nuestros ciudadanos. La seguridad del país se va a mejorar muchísimo con esta paz que estamos firmando. Y esta paz también nos va a traer algo muy importante. ¿Cuántos de ustedes no tienen miedo, las mamás sobre todo, cuando sus hijos se van por la calle, que las pandillas los atrapen, que les ofrezcan droga? Ese es un miedo que tienen todos los padres de familia, o los niños que nacen en sitios donde están siempre con miedo. Quitarnos el miedo, poder vivir tranquilamente, y el efecto que va a tener la paz, por ejemplo, en el narcotráfico, que ha sido el combustible de toda la violencia que hemos sufrido los colombianos durante los últimos 40 años. ¿Y por qué digo que la paz nos va a beneficiar en la lucha contra ese flagelo? Por una sencilla razón. Llevamos 40 años tratando de erradicar los cultivos ilícitos, y llega nuestra policía y llega nuestro ejército y lo recibían la guerrilla a punta de fusil, o cuando desembarcaban les volaban las piernas las minas antipersonal, y eso sigue sucediendo. Pero ya acordamos con esa guerrilla, con las FARC, que apenas firmemos, y ya están comenzando a hacerlo porque estamos en unos programas piloto, en lugar de recibir a los soldados y a los policías con minas antipersonal y con fusiles, van a colaborar para sustituir los cultivos ilícitos por primera vez. Y ahí podremos entrar con el Estado, con el Banco Agrario, con las demás instituciones, para que el Estado haga presencia en esas zonas, se desarrolle y podamos combatir por primera vez con eficacia el flagelo del narcotráfico. Y eso va a repercutir en los parques de Manizales, en las calles de Manizales, para que el microtráfico deje de afectar tanto a las familias colombianas, a las familias manizalitas. Y yo podría seguir también con una lista larguísima de los beneficios de esta paz. Y ahora que vamos a firmar, y espero que firmemos pronto, se va a presentar
ante el pueblo colombiano los acuerdos. Los acuerdos, ¿qué dicen? Nada diferente a invertir más en el campo, a fortalecer nuestra democracia, a combatir el narcotráfico, a darle a las víctimas sus derechos, su derecho a la verdad. Por ejemplo, las víctimas, me han dicho muchísimo, las víctimas de todo el territorio. Yo lo único que quiero saber, presidente, es dónde está mi hijo enterrado, por qué mataron a mi mamá, por qué cometieron esta masacre. Yo quiero conocer la verdad me libera, la verdad me ayuda a cicatrizar las heridas, a convertir el odio que estoy sintiendo en reconciliación. Por eso las víctimas las hemos puesto en el centro de la solución de este conflicto y las hemos venido reparando. Llevamos 600,000 víctimas ya reparadas físicamente, muchas de ellas con casas, muchas de ellas con cupos en los colegios. Son reparaciones individuales o reparaciones colectivas. Y vamos a seguir reparando esas víctimas para que podamos cicatrizar las heridas que esta guerra ha abierto durante 50 años. ¿Y qué más hemos acordado o vamos a acordar? El fin del conflicto. Algunos dicen que las FARC no se van a desarmar. Por supuesto que se van a desarmar. Se van a desarmar hasta la última pistola. Y lo va a verificar ni más ni menos que la máxima instancia a nivel mundial, las Naciones Unidas, que ya en forma unánime decidieron venir a verificar que van a entregar hasta la última alma. Entonces no es cierto que no se vayan a desarmar, todo lo contrario. Es la primera guerrilla en la historia de la humanidad que acepta entregar sus armas y someterse a una justicia. Eso nunca antes había pasado. O sea que esta es una paz responsable, una paz seria, una paz benéfica para el pueblo colombiano. Y esos acuerdos, yo le prometí al pueblo colombiano, no tenía que hacerlo, pero le prometí al pueblo colombiano que los iba a someter a su voluntad, que sería el pueblo colombiano el que tendría la última palabra, si acepta o no esa paz que estamos acordando. Y será el pueblo el que va a decidir en un plebiscito. Estamos esperando a que la Corte Constitucional apruebe el plebiscito para someterlo al pueblo. Y aquí es donde yo los necesito a ustedes. Yo no, porque esta paz no es mía. Esta paz no es de mi gobierno. Esta paz es de ustedes. ¿Quién los necesita? Mis hijos y sus hijos, para que dejemos este país como un país normal, como un país en paz. Por eso tenemos que salir a votar sí al plebiscito con entusiasmo, con pasión, para dejarle un mejor país a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ese es el futuro que tenemos, ese es el futuro que estamos construyendo, para que podamos seguir. El ejemplo de Manizales, el alcalde bien lo decía, Manizales es la ciudad que ha tenido el mejor desempeño en desarrollo social. Me lo comentaba ahora el director de La Patria, que están cumpliendo 95 años, el periódico La Patria, me decía, acabamos de tener un foro con todos los expertos y Manizales sale de primero como la ciudad en desarrollo social. ¡Qué bueno! Pero todavía nos falta mucho, todavía en Colombia nos falta mucho, todavía hay demasiado desempleo, todavía hay demasiada pobreza, todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero será más fácil si lo hacemos en paz, será más efectivo si lo hacemos en paz. Con paz haremos mucho más. Que Dios nos bendiga, que viva Manizales, que viva Caldas. Muchas gracias.